Bueno, estamos de vuelta con su programa Mi casa será tu casa, con la enseñanza del mundo social del primer siglo. Nos quedamos en la parte que íbamos a ver, estamos viendo cómo era el pensamiento en el Oriente Medio y comparándolo cómo se ve en la cultura norteamericana. Que me parece fascinante esto, el conocer esa manera de verla, independientemente de las épocas, pero que ambas son válidas. Y digo ambas porque eh, de acuerdo a la cultura, pero fíjense, sobre todo la Torá. Vamos a ver, pues, en el Oriente, la gente nace en familias extensas, las inmediatas y las políticas, que lo protegen a cambio de lealtad, entrega y solidaridad intragrupal. Vamos a la parte de Norteamérica. Se supone que cada cual se preocupa de sí mismo y de su familia inmediata. Ahora vamos al Oriente. El individuo depende emocionalmente de instituciones con una identidad basada en el sistema social. En América, el individuo es independiente de organizaciones e instituciones con una identidad basada en lo individual. Vamos al Oriente. La vida privada está más invadida por el intragrupo, el grupo parentesco y las organizaciones a las que se pertenece. Las opiniones están predeterminadas, la conformidad individual y la aceptación del grupo son los primeros. Ideal consiste en ser miembro del grupo. En Norteamérica, los individuos tienen derecho a una vida privada y sus propias opiniones, la iniciativa y las conquistas, iniciativa a la conquista. Bueno, lo repite, dice la iniciativa y las conquistas, iniciativas de las conquistas individuales son el primero en el liderazgo como ideal. En el Oriente, las relaciones sociales están predeterminadas en virtud de los intragrupos, con necesidad de prestigio en los intragrupos. En el norte, se piensa de la gente en términos generales, con necesidad de hacer amistades específicas. Vamos al Oriente. Las normas relativas de valores difieren mucho a los miembros de intragrupo y de los extragrupos. La norma es el particularismo. En el norte, las normas relativas a los valores aplican a todos los seres humanos. La meta es el universalismo. Eh, Qué interesante, por lo menos no significa que se haya dejado, fíjense. Hoy en la actualidad, los apellidos, el respeto, el honor, la familia, al grupo familiar, también existen esos valores. Aunque demos por prioridad otras cosas, no significa que eso no valga en la actualidad. Por supuesto, eh, fíjense, hay comunidades judía mesiánica, volviendo a las raíces, estamos en el camino, en fin, pero que uno se familiariza y uno se siente identificado con los grupos y con el sistema, digamos que de enseñanza, lo que se comparte, el crecimiento. A pesar de que estamos en la misma tónica en la Torá, en los principios, los valores, creer en Jehová y a Yeshua como su hijo, tenemos diferentes puntos de vista y de manera que no significa que uno sea mejor que otro, sino que cada grupo tiene fortalezas y debilidades, pero que también hay cosas buenas. Y no estoy diciendo que uno trata de no tener cosas malas, pero que de repente hay gente que le gusta ver los videos y otros que les gusta que lo escuchen, pero lo importante, sobre todo, es que se está llevando un mensaje. Eso es lo más importante. Miren, en el Oriente
La religión es una parte de una parcela del sistema político y del sistema familiar. En el norte, la religión está separada del sistema político y del sistema familiar. ¿Se está dando cuenta? En el oriente, la religión es activa y activista y se subraya en la necesidad de hacer cosas simbólicamente significativas. En el norte, las religiones son pragmáticas o introvertidas y mediativas. En el oriente, las conversaciones son colectivas. En el norte, las conversaciones son individuales. El culto, en el oriente, el culto hace hincapié en la identidad del grupo y en la historia grupal compartida. En el norte, el culto hace hincapié en el mundo del actor independiente. En el oriente, lo popular es el pensamiento ideológico orientado hacia la teoría. Vamos al norte. Lo popular es el pensamiento pragmático orientado empíricamente. El oriente. Las actividades están más estructuradas con reglas más explícitas, escritas y con un amplio número de especialistas implicados en los detalles, buscando una uniformidad organizativa. Vamos al norte. Las actividades están menos estructuradas, con reglas menos explícitas, escritas, con menos especialistas. Los especialistas están implicados en estrategias de organizaciones pluriformes. En el oriente existen aquiescencia respecto a la posición de la verdad absoluta. En el norte, existencia a una continua búsqueda de la verdad relativa. La creencia en la desigualdad de los sexos, eso está en el oriente. Vamos a ver cómo está en el norte. Existe una continua búsqueda, vamos al oriente para repetirlo. Creencia en la desigualdad de los sexos. En el norte, creencia de igualdad en los sexos. Por supuesto, el mundo antiguo, la mujer era muy marcada, digamos que la parte árabe, pues, y inclusive persa. Ahora, esto no es nuevo con el mundo musulmán. Acuérdense que ellos tenían también sus costumbres, tenían su creencia, que sin embargo la mujer en el mundo cercano oriente no, digamos que no gozaba de beneficios. Igualmente aquí, de cierto tiempo, las mujeres ya pudieron trabajar, ya pudieron votar, ya pudieron depender inclusive de sí misma, tener un empleo, una empresa. eh, Todo eso, por supuesto, con el tiempo hay quienes lo ven como una involución y hay quienes lo ven como una evolución para la mujer. Son logros, créanme. Y yo creo que eso sucedió también porque el hombre ha perdido el liderazgo por no conocer su propósito, eh, su relación con el Creador. Y que eso hace que en los sistemas o en los países donde existen diferentes sistemas haya esa diversidad de pensamientos. Y sin embargo, eh, hay quienes hablan mal de ellos, pero hay quienes también opinan diferente. Lo importante es que cuál es la opinión del padre en cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la crianza de los hijos, en cuanto a la esposa y el varón. Eso es lo más importante. Que independientemente de la zona del oriente o norte o Suramérica, tenemos el mismo idioma, pero que tenemos costumbres diferentes, por supuesto, hasta la comida, el habla, la manera de hablar, de expresarnos, todo eso es válido. Y que uno lo que trata es siempre de crecer, crecer.
no solamente en el hacer, sino el ser. Y el ser tiene que ver con la parte de conocerte a ti mismo, tu, tu propósito de vida y cómo poder sostener y mantener tu familia, tu trabajo, pero sobre todo la relación con el Creador. Eso es lo importante. Miren, en el Oriente se apela a corrientes religiosas, filosofías e ideologías duras. En el norte, en Norteamérica, se apela a las corrientes religiosas, filosofía e ideologías blandas. Aquí, en el Oriente, se muestra simpatía hacia la gente con éxito. Los héroes son los héroes capaces de soportar reveses y dolores y sufrimiento. En el norte, se muestra simpatía hacia los desafortunados. Los héroes que hacen el bien por otras personas son menos afortunados. Ahora, vamos a ver sobre la división de la tarea en virtud del género. En el oriente el ideal es el machismo. En el norte el ideal es la igualdad de los sexos con respecto a oportunidades y recompensas. Lo que le venía diciendo. La mujer se vio obligada a trabajar y a salir adelante, pues. Y eso, por supuesto, ha cambiado la manera de ver las cosas en el mundo actualmente, pero que antiguamente, fíjese, en el oriente el machismo era ideal y en el norte, en Norteamérica, el ideal es la igualdad de sexo respecto a oportunidades y recompensas. En el oriente, la función social es virtud de género, deben ser claramente diferenciadas. En el norte, las funciones sociales en virtud de género deberían ser fluidas. En el oriente, la preferencia mediterránea. Los varones deben de conducirse de un modo autoafirmativos. Las mujeres deben estar siempre volcadas a los demás. Vamos a ver en el oriente, en el norte. Los varones no necesitan conducirse de modo autoafirmativo, pues pueden adoptar funciones de preocupación por los demás. Las mujeres pueden ser también autoformativas. Se da cuenta que sí hay diferencia. Los hombres deberían de dominar todos los ámbitos sociales. Eso en el oriente. Y en el norte, las diferencias en cuanto a las funciones basadas en el género no deberían implicar diferencias en cuanto al poder. Esta lista han sido tomadas de las culturas en las diferentes culturas de trabajos. Miren, una de las cosas que el hombre puede hacer y más que hacer es tener intimidad con el Padre. Cuando digo intimar, conocer lo que es la Torá, conocer su función, como lo dije, independientemente de la cultura, porque seguramente si yo me voy a, un ejemplo, yo me voy a vivir a los Estados Unidos, yo no puedo pensar que estoy en Venezuela, yo tengo que hacer un cambio de mentalidad, porque allá hay totalmente diferencia en cuanto al trabajo, manera de vida y estilo. Igualmente, si me fuera a México, también sucedería lo mismo, muy a pesar de que hablemos el mismo idioma, pero que haya esta palabra. Y eso es lo que sucede con nosotros. Ahora, ¿qué podemos comprobar con esta hipótesis? Que los modelos de las personalidades diádicas, inmersas en el grupo o la estructura humana de estas tres zonas son hipótesis que se necesita ser comprobadas y a ti te corresponde dar por válidos los modelos o rechazarlos. Usted escoge.
Para comprobar el modelo de la personalidad diádica, podría empezar observando las razones o motivaciones que rigen a la conducta según en el Brihadashad. Un modo fácil de hacerlo es buscar concordancias, las conjugaciones, pues y el por qué, examinar después de los pasajes para poner aparte aquello que puedan explicar algún tipo de conducta. Por ejemplo, aquí tienes una muestra de la frase que contiene las conjugaciones griegas gar, que significa pues, por qué. Normalmente ofrece una razón de afirmación previa. Esta conjugación se encuentra en todos los pasajes citados a continuación, aunque su traducción la haya podido suprimir varias veces. Todo lo que estamos viendo en las palabras está en Mateo 1:20, en el Mateo 2:5 al 6, Mateo 13:20. En 1 Corintios, capítulo 1 del verso 11, en el capítulo 17, 18, 19 y 21 y 26. Eso para darle una cita de lo que significa gar. Ahora, ¿qué indica esta muestra? ¿Qué se puede decir de todas las razones que corresponden a estereotipo, como las razones que nos proporcionan los proverbios y las máximas? ¿O qué se refiere a una conducta externa, culturalmente esperada, o encuentran alguna de las razones introspectivas, psicológicamente únicas o extremadamente personales e irrepetibles desde el punto de vista de la cultura? Se está dando cuenta todo lo que tiene que ver, aunque uno pueda leer y entender, y aún conociendo, ¿cómo se llama?, el mundo social, pero que hay muchas interrogantes. Cuando digo interrogantes, muchos puntos de vista de ver las cosas. Fíjense sobre lo que estamos viendo: oído, corazón, manos y pies, y boca, corazón. Fuerte, 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 fuerte. Ahora, otro término que merece la pena de consultar es una concordancia de palabras. Conocer, reconocer, aplicarla a las personas. ¿En qué se basa la gente para conocer a otros? ¿Cuántas veces se dice que la persona conoce algo de los demás, incluso aquellos que nunca han estado con ellos? Para comprobar el modelo de las tres zonas, consultar una concordancia con las principales palabras correspondientes: ojo, corazón, boca, oído, manos y pies. Otras palabras mencionadas en el texto, como a continuación, contrarias del modo que se usan las palabras, solas, unidas a otras, en los pasajes que hayas encontrado. Da el modo de la razón de los pasajes. ¿Qué podemos dar? Tanta enseñanza que Yeshua habló, por lo menos la viña, que él pone allí un llamado de atención a quienes administraban a la nación de Israel. Entonces, mucho que cortar, mucho que aprender y mucho que ver. Mucho. Pero bueno, otra forma que podemos comprender los modelos es reunir a un escrito del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah. Vamos a tomar el Evangelio de Mateo con el propósito de traer y explicar la personalidad diádica de la estructura humana de las tres zonas. Por ejemplo, Mateo usa un gran número de pasajes del Antiguo, de los profetas. Y en Mateo podemos verlo y explicar la conducta. Está en Mateo 1 del 22, 1:22, capítulo 2, del 5 al 15, y perdón, del 2:5 y al 15:17, 23, 3 y el 8:17. Ahora, aquí podemos ver uno de los pasajes de los modelos de la personalidad diádica. Se trata de afirmaciones estereotipadas, inalteradas, tomadas de una colección de palabras inalteradas que están en el Antiguo
Testamento, lo que se llama Torá, los profetas, y aplicada externamente para explicar una situación, indicando así que algún modo que se esperaba. Miren, en la historia de la tentación de Yeshua en Mateo 4, del 1 al 11, ¿qué zona entra en interacción? ¿Qué tipo de se aducen? En la llamada de los apóstoles, en el capítulo 4, del 18 al 22, ¿qué se percibe en una psicología de la vocación, en virtud de que funciones o rangos sociales son descritos ahí llamados? ¿Por qué? ¿En qué términos de personalidad diádica? ¿Se da cuenta? Dice que el enemigo lo tentó. Pan, lánzate, te daré los reinos. Y dice que lo dejó. ¿Qué podemos aprender de allí? Lo estaba probando. Si es verdad, vino la tentación. Pero él le respondió conforme a qué. De lo que tenía en su corazón, en su mente, en el conocimiento de la Torá. Si tú no lees y no conoces, no pretendas que te va a llegar por abrir la Biblia y pasarte de la hoja, la mano por la hoja y por pasarte la tuba a la frente. No, no, no. Hay que estudiar, hay que quemarse las pestañas, hay mucho que aprender. Inclusive, si usted va y observa el sermón del monte, de la montaña, en Mateo 6, 19 hasta el 7, 27, ¿qué trata la primera parte? Ojo, corazón. La segunda, boca, oído. Y la tercera, manos y pies. ¿Se da cuenta? Todo lo que estaba hablando allí Yeshua está conectado con esto, porque era la manera de, de poder aplicar, de tomarla, y que nosotros podemos ver inclusive que después del Sermón del Monte hay 10 curaciones que están en Mateo, que se dice que el estado psicológico del enfermo y de Yeshua se describe a cada uno de los enfermos teniendo en cuenta su nombre y las cualidades únicas personales o en virtud de las categorías sociales estereotipadas externas. Se da cuenta los milagros que hizo Yeshua, pobre, rico. Él no midió clase social. Él lo que querían era no solamente que se le reconociera como un rey, sino que venía de parte del Altísimo porque quería restaurar al pueblo de Israel. Esa era la función. Pero bueno, ya sabemos la historia. Pero fíjense que en el Sermón de la Montaña menciona lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que están aquí eh, poniendo en práctica? Uno, boca, oído, manos y pies. ¿Y qué más? Ojo, corazón. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué lo que respecta a la personalidad diádica, la imagen del ego de la persona que es moldeada por su grupo significativo? ¿Quién moldea la imagen del propio ego según Mateo 10? Vamos a buscarlo, Mateo 10 del 34 al 39. A ver qué nos dice Mateo 10 del 34 al 39. Mire lo que dice. No pensé que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán de su casa. El que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. El que me ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halló su vida la perderá, y el que la perdió su vida por mi causa la hallará. ¿Qué lenguaje está hablando allí Yeshua? ¿Qué quiere decir en Mateo? Allí también. Ahora, en Mateo 12:34,
Pues la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué dice esta afirmación de la relación de las tres zonas? ¿Cómo es aplicado este principio? Culturalmente. Obvio. ¿Qué quiere decir Yeshua desde el punto de vista de las tres zonas que están en Mateo 13, del 16 al 17? Y él está hablando allí en Mateo, del 13 del 16 al 17, ¿qué quiere decir desde el punto de vista de las tres zonas? En la interpretación de la parábola del sembrador, estoy adelantando para que usted también pueda tomar las acciones, pero vamos ahí, ¿qué dice? Del Mateo 16 al 16 y 17, ¿qué nos dice? Perdón, es Mateo 13. Es Mateo 13, 16 y 17, porque está hablando ahí el propósito de las parábolas, todo desde el verso 10. Pero en el verso 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestro oído porque oyen, porque es cierto, os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que ve y no lo vieron, y oír lo que oí y no lo oyeron. ¿Se da cuenta? Siempre estaba formulando eh, esas tres partes de las razones humanas, las tres zonas. Miren, eso tiene que ver con la fe. ¿En qué crees? ¿Cómo caminas? ¿Cómo vives? Porque si tú muestras un interés, se te va a hacer fácil. Si usted muestra interés, va a ser más fácil. Ahora, la interpretación de Mateo 13 del 18 al 23, que tiene que ver ahí con la parábola del sembrador. ¿Cómo lo ves? El que presta, el que oye, ajá. Lo pone con las tres zonas, ¿cierto? ¿Y cómo trata con la gente en Mateo 13 ahí mismo? Del verso 53 al 57. Y dice, y aconteció que Yeshua, que cuando hubo acabado de decir las parábolas, se fue de allí y llegando a su propia tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de manera que quedaban atónitos. Y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Se llama su madre Miriam? Y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judá. 4 hermanos, Jacobo, José, Simón y Judá. ¿No están acaso todas estas hermanas frente a nosotros? De modo que, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Y le dijo, no hay profeta sin honra en su tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros porque a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué le dije yo hace ratico? Fe. Tiene que ver con activar, creer. Interesante, ¿cierto? Bueno, familia, nos vemos la próxima semana y quiero continuar con esta partecita porque me parece muy interesante, porque al activar los 3 puntos o esa zona, tiene que ver con, como lo dije, con su diario vivir, caminar, creer. Así que nos vemos la próxima semana. Ley Raut, hasta pronto.